Los peligros de París, de Bárbara Cartran, capítulo 1, 1892. Cuando el tren empezó a reducir la velocidad al entrar en la estación, la institutriz que iba en el vagón a cargo de las tres jovencitas se volvió hacia una. ¿Alguien vendrá a buscarte?, preguntó. Sí, estoy segura de que mi padre estará ahí, contestó una. Le escribí hace una semana para avisarle que llegaría en este tren. Está bien, entonces, dijo la institutriz con alivio. Era evidente que le daba temor dirigirse a Francia con tres jovencitas a su cargo. Pero una había sido útil y amable. Le había tomado cariño, y el viaje le resultó más agradable porque iba ella. Las otras dos chicas, hijas del conde de Bussois, eran inquietas y las fastidiaban los cuidados que les procuraba la institutriz. Marie Celeste, la más joven, quien tenía solo 14 años, no cesaba de remedar a la institutriz a sus espaldas, y era constante motivo de inquietud para ésta. Una presintió que la señorita, que tenía ya bastantes años, se aferraba a su empleo en la casa del conde, porque no deseaba volver a empezar con otra familia. Por lo tanto, era más condescendiente con las chicas de lo que debía, y Marie Celeste había convertido el viaje en una continua inquietud desde que salieran de Italia. Ahora que llegaban a París, una lamentaba más despedirse de la mujer de expresión preocupada que de las otras dos chicas, que fueron sus compañeras en el convento, donde ella pasara los últimos 3 años. Pensó que era extraño que, después de tanto tiempo de no recibir noticias de su padre, de pronto le hubiera enviado un telegrama como respuesta a su carta, en el que decía: «Ven enseguida, número 9, de la calle de Elbeuf-Bouville, Montmartre, París». Llevó el telegrama a la Madre Superiora, que frunció el ceño al ver la dirección. «¿Tu padre vive en Montmartre?» «Sí, reverenda madre, como usted sabe, es pintor», respondió una. La reverenda madre apretó los labios en un esfuerzo para no decir lo que pensaba. «Pero no solo de los pintores, sino del propio Montmartre. Escribí a papá, reverenda madre, y le dije que ahora que he cumplido 18 años, se ha terminado el dinero que mamá legó para mi educación. Me dijera lo que deseaba que hiciera», explicó con tono amable. «Y esta es su respuesta», respondió la Madre Superiora, y dirigió una mirada desdeñosa al telegrama frente a ella. «Será agradable estar de nuevo con papá, y ya estoy demasiado crecida para permanecer en la escuela. No puedo concebir que una de mis alumnas, y mucho menos a tu edad, viva en Montmartre». Miró a una al hablar y pensó que podría extenderse mucho en el tema. Era imposible pensar en que alguien tan bella y atractiva como la jovencita se mezclara con los artistas, bailarines y la escoria de París que todo el mundo sabía. Habitaba esa parte que se convirtiera en símbolo de aquello que más escandalizaba a la burguesía. Los buenos católicos sabían que una magnífica iglesia dedicada al Sagrado Corazón se había construido en la colina que se erigía sobre París, y que era el centro del barrio de los artistas. Pero eso no era suficiente para limpiar lo que se contaba de los lugares de bailes, centros nocturnos y otros sitios de dudosa reputación, que eran el comentario de toda Europa. Sin embargo, eso era algo que la Madre Superiora no podía comentar con la bella jovencita. Con cada fibra de su ser, deseaba impedir que una viajara a París para vivir con su padre. Pero una no solo era demasiado grande para permanecer en el convento, que era una institución educativa para jovencitas, sino que, como la propia una sabía, se había terminado el dinero que su madre al morir le dejara para su educación. Era política de la Madre Superiora jamás inmiscuirse en asuntos familiares de sus alumnas, pero sabía bien que las circunstancias de una eran excepcionales. Su madre en su testamento, al parecer, estipuló que toda su pequeña fortuna se gastara en la educación de su hija, y un mes antes de morir había escrito al convento de Notre Dame, en Florencia, para pedir informes. Sabía que no solo era el lugar de moda para que se educaran las niñas de buena sociedad, sino también que la enseñanza que recibían era excepcional en una época en que hasta las familias más adineradas consideraban que la educación de sus hijas carecía de importancia. Las jóvenes francesas tenían mejores oportunidades que las inglesas, y la mayoría de alumnas del convento eran galas e italianas. Había pocas inglesas, debido a la deficiente educación elemental que recibieran antes. Por lo general se les enviaba a grados inferiores, al que pudo colocarse a una.
Era de una inteligencia excepcional y la Madre Superiora se preguntó ahora qué uso podría dar a su cerebro en los años venideros. Siempre había pensado que los pintores eran, en su mayoría, descuidados en su apariencia y sin otra habilidad que su talento pictórico. No obstante, sabía que el padre de una no pertenecía a la categoría usual de pintores que frecuentaban Florencia y otros lugares ricos en tesoros artísticos. Julius Turgot había prestado servicio en el cuerpo de granaderos antes de convertir la pintura en su pasión y abandonar Inglaterra para vivir en Francia. Nunca había visto una de sus obras, pero sí ocasionalmente se mencionaban, no en los diarios de arte que nunca leía, sino en los más respetables y convencionales, que a veces mencionaban las exhibiciones y las nuevas tendencias artísticas. En el fondo de la mente de la Madre Superiora estaba la idea de que Julius Turgot era un caballero que disfrutaba de su papel en el mundo del arte. Solo podía esperar ahora, mientras miraba a la hija, que se diera cuenta de su responsabilidad. Al menos podría mudarse de Montmartre a la respetable dirección de las afueras de París, de donde le escribieron la primera vez, cuando se arregló que aceptara a Una en el internado. «Espero, Una», dijo con su voz tranquila y bien modulada, «que tu padre te presente en sociedad, y estoy segura de que se dará cuenta de que sería inconcebible que vivieras en Montmartre». Cuando mi madre vivía, éramos muy felices en la casita, en el suburbio de París. Papá solía pintar en el jardín, pero cuando iba a la ciudad, mamá y yo nos quedábamos en casa. Eso, por supuesto, era muy sensato, y no dudo que tu madre habría deseado que convencieras a tu padre de volver a esa vida. Con voz convincente, agregó, «Después de todo, Una, sé que te gusta el campo y que te resultará difícil acostumbrarte a vivir en una gran ciudad». Una no respondió. Pensaba en que ciertamente sería muy emocionante conocer París. Confiaba en que su padre preferiría la alegría de la ciudad más famosa del mundo a la tranquila y bastante aburrida existencia que llevaran en el pasado. Una de las razones por las que su madre no iba con frecuencia a París era porque no tenían dinero. Desde que Una era pequeña se percató de que tenían que contar cada centavo y que si hubieran tenido más dinero disponible, su padre lo habría gastado. Cuando creció se enteró de que el dinero pertenecía a su madre. «Me lo legó mi abuelo», explicó a Una, «y fue una suerte que fuera tan bondadoso conmigo, porque de lo contrario no sé qué habría sido de nosotros». Cuando tenía 15 años, Una supo que su padre había tenido que abandonar Inglaterra y su regimiento debido a un escándalo. No pudo comprender bien lo sucedido, excepto que se trató de algo muy reprobable respecto a un oficial de alto rango. Pero él se vio obligado a entregar su renuncia para no enfrentarse a una corte marcial. Dejó su país bastante indignado y se llevó consigo a la joven con quien estaba comprometido en secreto. La razón de ello, según supo Una, fue que el padre de su madre había prohibido de forma terminante el matrimonio. Cuando su hija lo desafió y se fugó con el hombre que él consideraba sin porvenir, la separó de su vida y no volvió a ponerse en comunicación con ella. Por lo tanto, Una nació en Francia y como su madre hablaba con tal añoranza de Inglaterra, siempre le pareció como un paraíso que algún día, si era afortunada, podría visitar y ser tan feliz ahí como lo fuera su madre de jovencita. Era extraño que, mientras todas las demás compañeras tenían tantos familiares, tías, primos, tíos y abuelos, ella solo tuviera a su padre. Pensó que, al crecer, había echado de menos a su madre, año tras año, aún más que cuando acababa de morir. Había tantas cosas de las que deseaba hablar con ella, tanto que preguntarle. Pero la señora Turgot murió repentinamente, y antes que Una se diera cuenta de lo que sucedía, se encontraba ya en el convento de Florencia y conviviendo con más gente de la que conociera en sus 15 años de vida. Como estaba tan interesada en todo lo que concernía a su madre, estudió inglés, historia y literatura con más intensidad que otras materias. También hizo amistad con sus compañeras inglesas, y como provenían de familias aristócratas, aprendió mucho de su forma de vida, y la comparó con la francesa y la italiana. Una era muy perceptiva en su contacto con la gente, y la Madre Superiora pensó al mirarla que había en ella una sensibilidad profunda, que era poco común en alguien tan joven.
Me pregunto qué le sucederá, se dijo la Madre Superiora, y en voz alta comentó: espero que me escribas una y me digas con exactitud lo que haces. Recuerda que siempre seré tu amiga, y estaré dispuesta a ayudarte si me es posible. Es usted muy bondadosa, reverenda madre, y quisiera agradecerle todo lo que me ha enseñado, y la ayuda que me brindó desde que llegué. ¿Ayuda? Al llegar me di cuenta de lo ignorante que era acerca de muchas cosas, y no me refiero solo a la parte académica. Comprendo lo que quieres decir, querida. Con frecuencia pensé lo afortunada que era de que mi madre eligiera este lugar en particular para que me educara y que hubiera el dinero para pagar la colegiatura. Lanzó un pequeño suspiro. Me agrada pensar que no desperdicié mi tiempo, pero sé que aún hay mucho que aprender y algunas veces me siento muy ignorante. La Madre Superiora sonrió. Te aseguro, querida niña, que has aprendido mucho más que la mayoría de las chicas que pasan por este convento. Pero me alegra que comprendas que te falta mucho por aprender. La mayoría de las jovencitas de tu edad solo piensan en casarse. Me gustaría casarme algún día, pero mientras tanto, espero poder ayudar a papá. Eso también espero yo. Cuando una se retiró después de renovar sus expresiones de gratitud y despedirse con sincera tristeza, la Madre Superiora permaneció unos minutos sin moverse. Se preguntaba si debió hacer más por esa extraña criatura. Solo ella, con su vasta experiencia con las alumnas, sabía que, mientras una había adquirido buena cantidad de conocimientos académicos, era del todo ignorante respecto al mundo exterior y, en particular, de los hombres. Y no podía ser de otra manera, ya que había llegado al convento a los 15 años, después de llevar una vida muy protegida, y ahí permaneció durante 3 años. Pero eran, pensó la Madre Superiora, 3 años vitales en los que una jovencita dejaba la niñez para alcanzar el umbral de la vida como mujer adulta. ¿Qué será de ella?, se preguntó, y rezó porque una encontrara a un hombre que se casara con ella y, cuando menos, la alejara de Montmartre. El tren se detuvo en la plataforma y los cargadores se acercaron a los vagones. A través de la ventanilla, una vio a la gente en la plataforma y se preguntó si le sería posible encontrar a su padre. Mientras la institutriz recogía las cosas, una se despidió de sus compañeras de viaje con un beso y prometió no olvidarlas. «Debes escribirnos y contarnos lo que haces», dijo Marie Celeste, «y tal vez podamos reunirnos algún día si papá nos deja venir a París. Será divertido visitarte en Montmartre, aunque mamá dice que no es un lugar de las jóvenes de buena sociedad deberían conocer». «Vamos, Marie Celeste», llamó la institutriz. Marie Celeste le dirigió una mueca y de nuevo se volvió hacia una. «Cuídate, espero que la pases de maravilla entre todos esos pintores que harán cuadros de ti», dijo, y saltó hacia la plataforma. Una recogió su bolso de mano y su abrigo de invierno, que no llevaba puesto porque hacía calor. La multitud se dirigía hacia la salida, y una la siguió mientras buscaba a su padre, quien era alto, distinguido y con un tipo muy inglés, aun cuando solía usar ropa extraña y nada convencional, que lo distinguía como pintor. Ya casi había llegado al final de la plataforma cuando vio que del compartimento de equipaje sacaban su baúl. «Será mejor que lo recoja», pensó, y buscó un cargador. «¿Alguien la espera, señorita? Creo que mi padre estará a la salida». El cargador la siguió. Sin embargo, no había señales de su padre en la salida y, después de esperar unos minutos, una pensó que habría olvidado el día de su llegada. Era algo muy usual en él. «A veces pienso que tu padre tiene cabeza de colador», solía decir su madre, entre molesta y divertida. Era verdad, olvidaba los días de sus citas, lo que prometiera recoger o comprar en París, o llevaba a casa algo equivocado, porque olvidaba lo que le habían pedido. «Me temo que mi padre se olvidó de venir», indicó al cargador. «No se preocupe, señorita, le conseguiré un carruaje de alquiler». Lo dijo en tono tan paternal y protector que una le sonrió, agradecida. Le pareció que el conductor la miraba bastante sorprendido cuando dio la dirección de su padre en Montmartre. Pero en cuanto salieron de la estación, una solo pudo pensar encantada de que ya estaba en París. Le parecía que no habían pasado 3 años, sino toda una vida desde la última vez que estuviera allí. No obstante, le resultaba tan familiar que era como volver al hogar. Las casas altas y grises, a cada lado de las calles con persianas de madera, los atestados bulevares,
la gente sentada afuera de los cafés, los comercios de golosinas y frutas, eran tal como los recordaba. El caballo ascendía con lentitud por la colina y en lo alto, encima de ella, casi como si la bendijera desde el cielo, vio el gran domo blanco del Sagrado Corazón. Había aprendido que después de la derrota de Francia en Sedan, un jesuita sugirió colocar París bajo la protección del Sagrado Corazón. La idea tuvo éxito inmediato. Millones de francos fueron donados y fue el arzobispo de París, el cardenal Gilbert, quien decidiera construir una basílica en Montmartre. La iglesia estaba tan hermosa, con el sol brillando en la piedra blanca, que una no creyó posible que Montmartre fuera un lugar de perdición, como le habían dicho sus compañeras de escuela. No era católica porque, como ingleses, tanto su madre como su padre eran protestantes, pero al vivir en el convento donde casi todas las demás alumnas eran católicas, una aprendió lo importante que era para ella su religión y la profundidad con que intervenían en sus vidas. Se dijo que por pecador que fuera Montmartre en el pasado, la iglesia, que ya casi estaba terminada, dispersaría todo lo malo y difundiría un aire de santidad por todo el lugar. El ascenso hacia Montmartre era, en verdad, tan inclinado y difícil como la subida al cielo. Una pudo observar lo diferente que parecía la gente a la que viera por las calles y bulevares de abajo. Hombres con chaquetas de terciopelo y amplias y flotantes corbatas se acompañaban de mujeres que parecían vestidas de fantasía. Parecían extraños y, a la vez, excitantes, y ella intentó adivinar sus ocupaciones. Algunos hombres, sin duda, eran apaches, y una se preguntó si serían ciertos los relatos que se hacían de sus pleitos con cuchillos y pistolas en oscuros callejones. Algunos pintores dibujaban sobre el pavimento o se congregaban en una plaza. Todo era tan bonito y el lugar tan alegre que una contuvo el aliento movida por la emoción. Tuvo la esperanza de que su padre le permitiera pasear para mirar a la gente y, tal vez, él conocía a algunos de los artistas. El carruaje se detuvo afuera de un edificio alto que necesitaba pintura. Su mal aspecto provocó que una se sintiera un poco temerosa. El conductor bajó el baúl del techo del carruaje, lo colocó en la calle y preguntó si deseaba que lo subiera. Se lo agradecería mucho, indicó una. Se adelantó para entrar y vio una escalera en un vestíbulo vacío, sucio y polvoriento. ¿A qué número va, señorita?, preguntó el conductor. Por primera vez, una advirtió que su padre no ocupaba toda la casa, ya que era evidente que la formaban varios estudios. Iba a contestar que no sabía, cuando vio un pizarrón con 3 nombres. Uno de ellos, para su alivio, era el de su padre. «Mi padre ocupa el número 3», indicó al conductor. «Eso es arriba», comentó el hombre con aire resignado. Se echó el baúl al hombro y subió adelante de ella. La escalera carecía de alfombra y chirriaba bajo su peso. En el primero había una puerta en la que estaba escrito con letras negras: Julius Theroux. Animada, una se adelantó y llamó. Como no recibió respuesta, abrió la puerta un poco y se asomó. Jamás esperó ver un estudio con tal desorden. El mobiliario se mezclaba con los caballetes, un sillón para modelo, una tarima alta y esparcidos por doquier gran número de óleos sin terminar. En los muros colgaban cuadros sin marcos y en el suelo habían libros, botas, una increíble cantidad de botellas vacías y algunas prendas femeninas, medias pañoletas, un chal chino bordado y una sombrilla abierta. Una miró a su alrededor, desconcertada. El cochero bajó el baúl. «Tal parece que es necesario hacer un poco de limpieza», comentó en son de broma, y se fue antes que una pudiera responder. Ella miró a su alrededor preguntándose cómo alguien podía vivir en semejante desorden. Entonces, al fondo de la habitación, vio una angosta escalera de madera y supuso que conduciría a un dormitorio. Pasó por su mente que su padre podría estar enfermo. Y seguramente a eso se debería a que no acudiera por ella. Apresurada, cruzó la habitación, subió por la escalera y encontró, tal como esperaba, un pequeño dormitorio que contenía un largo diván que servía de cama y una cajonera, a la que faltaban una pata y estaba sostenida sobre varios libros. Había varias sillas rotas y los muros estaban decorados con murales extraños y de brillante colorido, de mujeres semidesnudas. Una los miró y se sintió turbada.
No había nadie en la habitación, por lo que sintió casi como si atisbara algo secreto, y bajó de nuevo al estudio. Había un ventanal con luz del norte y frente a él se encontraba un caballete, en el que pudo ver una pintura a medio terminar. La reconoció como obra de su padre, pero no había duda de que su estilo había cambiado mucho, desde que ella viera sus últimas pinturas. Siempre había utilizado el color de manera diferente a otros pintores. Había algo de rara belleza en la manera en que manejaba la luz en sus obras, y le daba una brillantez que llamaba la atención, mientras el fondo perdía importancia. Una intentó comprender lo que él deseaba plasmar en sus pinturas, porque le había dicho que un verdadero artista pintaba más bien lo que sentía que lo que veía con los ojos. Pero el cuadro del caballete le resultó del todo incomprensible, solo una masa confusa de colores que se mezclaban unos con otros, sin ningún diseño reconocible. Papá tendrá que explicármelo, pensó. Escuchó pasos que subían por la escalera y esperó, con el corazón agitado. Ahora vería de nuevo a su padre. Todo lo que por el momento la asustaba se resolvería. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.